¿Visualizar? Sí, Miss, se visualiza. Perfecto. Así bien con todos. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido, decía Santa Teresa de Calcuta. Creo que nosotros los que somos docentes, auxiliares o personal administrativo que labora en una institución educativa, que básicamente nuestra labor está en función del servicio, ¿ya? Es un apostolado lo que nosotros hacemos, porque estoy segura que si nosotros Compartiendo ventana nomás. hemos querido tener dinero o alguna posición, creo que creo que a nosotros nos ganó el amor y por eso decidimos optar, ¿cierto?, por servir a los niños y jóvenes, y en este caso a las personas con discapacidad. Bien, ¿qué es la educación especial? En el Perú, la educación especial destinada a la atención de niños con algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental, o que presenten un coeficiente intelectual mayor al promedio, fue creada por el Ministerio de Educación en 1971. Uf, hace añísimos, ya hace añísimos, muchísimo antes que yo naciera todavía, pero fue creada ahí la educación especial. Anteriormente destinada solamente a la atención de personas con discapacidad, las escuelas estaban destinadas a eso. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido evolucionando también, como todo. Y ahora ya podemos hablar de lo que es la educación inclusiva. Nuestros chicos no permanecen en CB siempre porque desarrollan capacidades que les van a permitir socializar y obviamente convivir con las personas regulares. Esta modalidad abarca a quienes adolecen deficiencias mentales u orgánicas, desajuste de conducta social y quienes presentan condiciones sobresalientes, ¿ya? Nosotros no solamente nos dedicamos a los niños que presenten algún tipo de discapacidad, sino también intelectual, perdón, sino también a aquellos que han nacido con un coeficiente intelectual superior y que muchas veces dentro de nuestras aulas pues son ese niño problema, ese jovencito que anarquista que nos da la contra en todo, que termina rápido y luego empieza a molestar a los demás y a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Y los que en algún momento hemos estado atendiendo a los niños en calidad de auxiliares, pues los profesores a veces hacen eso, ¿no? Ay, no, este chiquito mucho me molesta. Auxiliar, por favor, lléveselo, ¿no? Ay, este chiquito ya terminó, mándenlo a hacer otra cosa para poder tenerlo atendido, ¿ya? Porque genera desorden y muchas veces va a presentar problemas de conducta. Y como no se le ha dado la atención necesaria, lo que va a pasar pues es eso, ¿no? El descuido, la segregación, el dejarlo de lado y que no se potencia al máximo la capacidad con la que este niño o este joven ha nacido. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho ojito, ¿no? Y a veces ustedes, que son los que están más cerca de los estudiantes, me dirijo a los auxiliares, son los que a veces observan esas cosillas que tal vez a nosotros los docentes se nos pasen, ¿no? Porque nos dirigimos a toda una masa, ¿ya? Y hay cositas que se nos pasan por alto. Y en cambio ustedes... Miss, buenas tardes, disculpe. Dígame. ¿Puedo ingresar nuevamente porque mi audio no se escucha lo que usted está hablando? Ah, claro. Sí, a ver, no sé si está el... Ya, me retiro entonces y vuelvo a ingresar, por favor, permítame. Ya, perfecto. Y no sé si está el encargado ahí. Tenemos el acceso nuevamente, no se Para que la preocupe. atienda, para que la Ok, atienda. muchas gracias. Perfecto. Entonces seguíamos. Y son justamente estos niños los que van a demandar la atención de nosotros. Imagino que más de una vez ustedes han visto a ese chiquito mosca, hábil, a ese joven que termina, a ese niño que termina rápido las actividades y luego está con su cara de aburrido ahí porque la docente está volviendo a repetir las indicaciones, ¿ya? Hemos tenido, y normalmente nosotros las docentes derivamos, ¿no? Estos niñitos para que nos deje tranquila el aula, valgan verdades, pues los derivamos, ¿no? Y ahí es donde juega un papel importantísimo los auxiliares, ¿no? Porque son ellos los que asumen esa responsabilidad. Un momento. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Ahora, ¿qué es la discapacidad? Vamos a tener en claro lo que es la discapacidad. En la legislación peruana se define a la persona con discapacidad aquella que tiene una o más deficiencias, ya sean físicas, mentales, sensoriales o intelectuales de carácter permanente,
que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en su ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos por concepto dentro de nuestra legislación como discapacidad. ¿Ya? Son de carácter permanente, ya pueden ser, ya les dije, físicas, mentales, sensoriales o intelectuales. Ahora, la discapacidad solamente nos referimos a las personas que han nacido así, o es que se puede adquirir. A ver, ¿quién puede contestarme esa pregunta? Se puede adquirir también, te habla Gustavo, criado. Hola, Gustavo, qué gusto. ¿Se puede adquirir? ¿En qué momento de la vida se puede adquirir? A ver, dime. Supongamos cuando tienen un accidente y quedan paralíticos, no se pueden valer por sí mismos, necesitan la ayuda. Exacto. Ahora, miren, cuando nosotros hablamos de discapacidad, y bueno, hoy día en realidad no puedo profundizar mucho porque lo nuestro es educación inclusiva, pero más o menos para darles una ráfaga así de lo que es la discapacidad. La discapacidad es, a veces, pues nacemos así, ¿no? Ya por un orden genético. Puede ser por eso prenatal, perinatal, o sea, el bebé se formó, el feto se formó bien, todo estuvo bien, no hubo ningún inconveniente, pero justo en el momento del parto surgió complicaciones, se asfixió, bebió líquido, demasiado tiempo, o sea, hubo toda una situación, hubo una anoxia, ¿no? Que es la ausencia de oxígeno en el cerebro, y bueno, se quedó con una discapacidad intelectual, una discapacidad sensorial que puede ser auditivo, visual, entre otras, ¿ya? O puede ser también postnatal, o sea, una vez que el niño ha nacido, resulta que todo estaba bien, no había ningún tipo de discapacidad, aparentemente iba evolucionando bien, y como dice Gustavo, sufrió un accidente y quedó, pues, ¿no? Con una discapacidad física, una discapacidad intelectual, o entre otras, ¿ya? A veces mixtas, ¿no? No solamente una discapacidad. Entonces, queridos colegas, la discapacidad es algo que no está ajeno a nosotros. Cualquiera de nosotros puede terminar en una situación de discapacidad. Y creo que cuando nosotros vemos desde ese enfoque que nadie está libre de una discapacidad, tampoco nuestros hijos, ¿no? Creo que ya vamos a empezar a ver la inclusión desde un punto de vista diferente. Porque no es solamente para aquellos, para esos niños, para esos jóvenes, sino también puede estar direccionada para nosotros o nuestros hijos, porque nadie está libre de poder quedar en un estado de discapacidad. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un poquito lo que es la clasificación de la discapacidad. Ya tenemos discapacidad física, lo que nos hablaba Gustavo. Aquí está la funcional y la orgánica. Por ejemplo, la movilidad reducida por afecciones reumáticas, óseas o traumáticas, ¿no? Que es el caso de los golpes, caídas, torceduras y lo demás. Enfermedades musculares o miopatías, que ya no le va a permitir el movimiento regular, la función regular de nuestro organismo. Afecciones en la piel como dermatitis, quemaduras, sitiosis laminar, eczema, entre otras. Parálisis cerebral, ¿ya? Tetraplegias, paraplegias o hemiplegias también, que son bastante comunes, ¿ya? Y la acondroplasia. Y dentro de la orgánica tenemos afecciones en los órganos que son internos, que nos va a dar una discapacidad física. Por ejemplo, la piel, el riñón, el corazón, el aparato respiratorio y las reumáticas, ¿okay? Que son discapacidades a veces que no se van a ver, ¿ya? Nosotros vemos a un niño que tiene los ojitos jaladitos, la lengüita saliente, nosotros, ¡ay, ese niño tiene síndrome de Down! Ese es un Downcito. Ya es mucho más fácil porque es visual, vemos características. Pero si, por ejemplo, estoy enfermo del riñón y que eso me supone diálisis cada cierto tiempo, el hecho que el niño no pueda ir a la escuela de manera regular, o sea, están yendo con calidad de vida,
Eso también es una discapacidad física, porque no le está permitiendo al estudiante ir de manera regular, no le está permitiendo al estudiante alimentarse, correr como los demás, realizar actividades que los demás sí pueden hacer, ¿ya? Dentro de la discapacidad sensorial vamos a encontrar la visual, del habla y auditiva, ¿ya? El auditivo es la hipoacusia, que es la pérdida inferior de 75 decibeles, deficiencias auditivas y la sordera. La visual, las ambliopías, hipermetropía, las miopías, astigmatismo, ansiometría, y estrabismo, ceguera y la pérdida de un ojo. ¿Ya? No sé si acá hay algunos que utilicen lentes, pues bueno, nosotros estamos más o menos aquí dentro de esta discapacidad, que obviamente no es severa, no nos está impidiendo realizar nuestras actividades, pero sí, pues vamos a depender, algunos, de manera permanente, de los anteojos, ¿ya? Los trastornos del lenguaje, que son las disfemias, las dilexias y otros problemas de la expresión. Dentro de la discapacidad intelectual se dividen por niveles. Están los leves, los moderados, los graves y los profundos. Aquí dentro de la discapacidad intelectual encontramos, por ejemplo, a los chicos con síndrome de Down, con síndrome, el maullido del gato, el SOTOX, infinidad de síndromes que actualmente, pues, no es que nunca hayan existido, han existido desde siempre, solo que ahora ya tenemos más información al respecto de ellos, ¿ya? El síndrome de West, por ejemplo, que es un síndrome en verdad bastante doloroso. Yo tengo 2 niños con síndrome de West, doloroso en el sentido para la familia, ¿no? Para el estudiante no, convulsionan muy seguidos. Aparentemente están desarrollándose bien y ante tanta convulsión va a generar muchísima muerte neuronal. El niño estaba caminando y resulta que ya no va a evolucionar, ¿no? Deja de caminar, empieza a retroceder. Ya no evoluciona, sino involuciona. Ustedes, por ejemplo, pueden ver en la calle, hay niños que no tienen ninguna característica facial, pero te vas a dar cuenta en algunos gestos, en algunas expresiones, en su forma de hablar, quizás en la forma de dirigirse, que probablemente tenga una discapacidad intelectual, ¿no? No todos van a tener la carita de síndrome de Down, no, hay algunos que tienen la discapacidad intelectual sin necesidad de tener el síndrome, ¿ya? Y la discapacidad mental, ¿no? La esquizofrenia, el trastorno depresivo, trastorno de pánico, trastorno bipolar, el TOC, las fobias, trastornos de alimentación, que es la anorexia, bulimia, que eso es algo muy común, por ejemplo, en las señoritas, ¿no? Que están en el nivel secundario, que por querer cuidarse la figura, empiezan a tener este tipo de trastornos de alimentación que puede conllevar incluso peligros de muerte, el Parkinson u otras enfermedades del sistema nervioso central, así como el Alzheimer. A veces en nuestras aulas, pues, recibimos, ¿no? Una cantidad, 30, no sé, estudiantes por aula, incluso un poco más, y no sabemos cada uno de ellos qué es lo que nos trae, ¿no? Qué mundito nos trae cada uno de ellos. Y es por eso que nosotros, los que trabajamos en este ámbito que es la educación, debemos desarrollar nuestra capacidad de observación al máximo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darnos cuenta de algo eso que no encaja, eso que nos parece extraño, eso que nosotros decimos, aquí hay algo que no está bien, ¿no? Hay algo que no encaja. Y poder tener la capacidad de informar a la docente o al personal administrativo o a quien competa, ¿no? En este caso hay instituciones que cuentan con el departamento psicológico, poderles informar que hay algo que no cuadra en este niño. Eso sería genial, porque eso es lo principal, ¿no? Darnos cuenta para poder después derivarlo al especialista y que el especialista haga su trabajo. Y a tiempo, cuando se diagnostica una discapacidad de tiempo, entonces se puede trabajar con ellos. Más que nada a temprana edad, no dejar que pase el tiempo. Hablar también con los padres de familia. Yo sé que a veces los primeros que entran en negación frente a esto son los padres de familia. No sé si les ha pasado que a veces cuando nosotros hablamos con ellos, y les decimos, ¿no? De frente no le decimos tu hijo tiene discapacidad, porque nosotros no estamos en la capacidad de hacerlo.
pero les decimos que hay algunas conductas y ellos al toque, ¿no? Lo primero que nos dicen es, ¿qué insinúa? ¿Que mi hijo está enfermo? ¿Que mi hijo es un enfermo? Creo que más de uno nos hemos encontrado con esa pared. Más de uno de los que están aquí presentes, estoy segura que ha tenido ese tipo de dificultad con los padres de familia, ¿no? Y es por eso que yo siempre sugiero cuando, por ejemplo, me dirijo a directores o personal administrativo, que siempre dentro de el programa, por ejemplo, que tienen Escuela de Padres de Familia, Escuela de Familias, poder hablar un poquito de lo que es la discapacidad. O sea, socializar este tema. Este tema no es un tabú, ya no es un tabú. Socializar este tema, explicarles que existe esto, como para que ellos también no solamente se dediquen al trabajo, sino que también se den la vuelta y den una mirada a sus hijos y las conductas que ellos están teniendo, y de esa manera van a entender esa inquietud tuya, ¿no? Al observar que hay algo que no está bien. Por eso es sumamente importante que estos temas siempre sean tratados en una institución educativa, no solo con los administrativos, no solo con los docentes, no solo con los auxiliares, sino principalmente con los padres de familia, ¿ok? Principalmente con ellos porque ellos son una gente muy importante en el proceso educativo. No solamente somos nosotros, ¿eh? ¿Quién es responsable de esas criaturas? Son sus padres, somos nosotros, pero en primer lugar, quien es responsable son los padres de familia, ¿ok? A ver, a continuación les voy a presentar un videito, espero que les guste y voy a hacer preguntas, atentos por favor. ¿Me dicen si se escucha la música? ¿Se escucha? A ver. Bueno, yo lo... Sí se llegó a escuchar. Ya, perfecto. Entonces, bueno, yo voy a ir leyendo porque no hablan, solamente es un fondo musical, pero yo voy a ir leyendo para que ustedes vayan socializando el tema. Discapacidad física. Se da cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible moverse con plena funcionalidad de la parte motriz. ¿Y cuáles son los tipos de discapacidad física? A ver, atentos. La monoplegia, parálisis que afecta un solo miembro o grupo muscular. Por eso es mono, uno solo. La paraplegia, parálisis de la mitad inferior del cuerpo que se debe a una lesión nerviosa en el cerebro o en la médula espinal. La tetraplegia o cuadriplegia es una parálisis causada por una enfermedad o lesión que tiene como consecuencia la pérdida parcial o completa del uso de las 4 extremidades y el torso. Hemiplegia, parálisis de un lado del cuerpo causada por una lesión cerebral o de la médula espinal. Espina bífida ocurre cuando la médula espinal de un bebé no logra desarrollarse o cerrarse correctamente durante la gestación. Distrofia muscular. Causa debilidad muscular y pérdida de la masa muscular. Por eso algunos son flojitos, y no pueden coger un lápiz ni escribir, porque hay debilidad muscular. Parálisis cerebral. Es causada por las lesiones o anomalías del cerebro. La mayoría ocurre a medida que el bebé crece en el útero. Amputación, pérdida de extremidades o partes del cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Eso es con respecto a lo que es discapacidad física. Miren, no solamente es una, hay varias, ¿no? Como la ausencia de movimiento en un solo miembro, puede ser una mano, desde derecha, izquierda, pie derecho o izquierdo, o de la cintura para abajo,
o todo el cuerpo, o sea, las 4 extremidades, o la mitad del cuerpo, la amputación, o sea, son realidades que no están ajenas a nosotros, ¿ya? Siguiente. Discapacidad sensorial. Sensorial viene de los sentidos, ¿ya? Por eso se llama así, discapacidad sensorial. Es aquella que comprende cualquier tipo de deficiencia visual, auditiva o ambas, y que ocasiona algún problema en la comunicación o el lenguaje. Ya sea por disminución grave o pérdida total de uno o más sentidos. Niveles de la discapacidad visual. Moderada. Utiliza herramientas ópticas. Como nosotros, ¿no? Algunos. Severa. Ve siluetas y sombras. Profunda. Solo ve luz. ¿Cómo referirte a una persona con discapacidad visual? Pues persona con discapacidad visual, obviamente. ¿Ya? No, jamás vamos a decir invidente, cieguito, mira ese cieguito, mira, es invidente, pobrecito. No, es una persona con discapacidad visual, eso es lo correcto. Ahora, vamos a ver los niveles de discapacidad auditiva. Tenemos la total, o sea, total, no hay sonido. Leve, utiliza aparato auditivo, ¿ya? Como los audífonos, el implante coclear, el BAG. Moderado, también utiliza aparato. Severa, escucha vibraciones y ruidos. Grave, escucha los ruidos como susurros. O sea, todos los ruidos que nosotros escuchamos, ellos a la justa lo escuchan como susurros, nada más. ¿Cómo referirnos a una persona con discapacidad auditiva? Pues persona con discapacidad auditiva, ¿ya? O sordo, nada de sordo mudo ni sordito. ¿Por qué? Porque ellos al ser sordos no quiere decir que sean mudos. Si no hablan es porque obviamente nunca han escuchado los sonidos del habla, entonces por eso no lo pueden reproducir, ¿ya? Pero ellos gritan, emiten sonidos, eso quiere decir que no hay ninguna disfunción en las cuerdas vocales que les permitan hablar. No sé si ustedes alguna vez han escuchado decir que hay sordos que hablan, oralizan, claro, por supuesto, con terapia, y hay algunos que les gusta, les llama la atención y aprenden a hablar, pero eso no quiere decir que escuchen, ¿ya? Así que jamás utilicemos el sordomudo. Mira, ahí viene el sordomudo, el sordito, pobrecitos. No. Persona con discapacidad auditiva o simplemente sordo, ¿ya? Simplemente sordo. Justo esta semana estamos en la semana de las personas con discapacidad auditiva. Hemos celebrado el Día de la Lengua de Señas, el Día del Sordo. O sea, todas estas semanas nos hemos dedicado a la concientización justamente de estas personas, muchas veces discriminadas, maltratadas, y parte de esa discriminación es la forma como nos referimos a ellos, ¿no? El sordito, el mudito, mira, ahí está el mudito, ellos no son mudos, no, ellos son simplemente sordos o personas con discapacidad. ¿Ok? Siguiente discapacidad. Discapacidad intelectual. Presenta diversas dificultades en diferentes grados. Se ven afectadas las habilidades intelectuales, como la capacidad de razonar, planificar, solucionar problemas y aprender. ¿Qué es lo que puedes hacer? A ver. Anima al niño a desarrollar sus habilidades de aprender destrezas, de autocuidado, como por ejemplo, vestirse o comer solo, ¿ya?
ya sabemos que su capacidad de razonar está disminuida, su capacidad de abstracción está disminuida. Obviamente, por ejemplo, para las matemáticas va a ser bastante complicado, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que podemos hacer con ellos? Desarrollar otras habilidades para compensar. Destrezas de autocuidado desde pequeñitos. Eso es lo que nosotros hacemos en el CEDE. Desde pequeñitos, pues, les enseñamos a comer, cómo sentarse, a ir al baño solos, el que aprendan a vestirse. Conforme van creciendo, por ejemplo, a prepararse recetas sencillas, una torrejita, un pancito con algo, para que cuando tal vez se quedan solitos, no haya nadie en casa, ellos no se queden ahí de hambre, ¿no? Sino que aprendan a atenderse. Aparte, sabemos que los padres no somos eternos y entonces esos padres tampoco les van a durar siempre y es necesario que ellos desarrollen estas destrezas de autocuidado, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, a veces nosotros los docentes nos encontramos con esa principal pared, los padres de familia. Yo la experiencia que traigo, por ejemplo, en el CB donde yo estoy, aquí en Lima, tengo en mi aula puros niños con síndrome de Down, todos con discapacidad intelectual y pues algunos con asociados, ¿no? Que tienen 2 síndromes y una hipoacúsica. Pero los papás, pues en este tiempo, ellos preocupados porque, entre comillas, ¿no? Yo quiero que mi niño aprenda, yo quiero que mi niño esto, que mi niño lo otro. Estaban ahí que les bombardeaban, que las vocales, que los colores, que los números. Pero y estas criaturas llegaron y les ponías el tapercito con la frutita o qué sé yo delante de ellos y se quedaban mirándote. Come, le decía. Rico, come. Nada. O sea, no hacían nada por coger, aunque sea con la mano, los alimentos y llevárselos a la boca. Todos entraron con pañal, ya tenían 4 años, todos con pañal, no comían solos, bastante dependientes, eran unos bebés, ¿no? Y luego empezar a trabajar eso con los papás, quitarle ese chip a los papás y que principalmente lo más importante, incluso en un niño regular, justamente es que aprenda destrezas de autocuidado, de autovalimiento, como comer solo, como cambiarse solo, ya hacer algunas cosas del hogar que pueden hacerlo solos, ¿no? Para que ellos vayan desarrollándose, vayan ganando seguridad en sí mismos. Yo en algún momento fui bastante dura, yo le digo, ¿de qué le sirve a usted enseñarle a su hijo los números cuando busquemos una escuela inclusiva? A él no le van a preguntar si sabe los números, le dije, porque para eso no está la inclusión. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Conductas y si es que el niño es independiente. Lo otro no. Lo otro lo va a ir aprendiendo en convivencia con los demás niños regulares. ¿Ya? Entonces, sí, definitivamente los papás a veces como que tienen una idea diferente. Por eso es que yo insisto mucho en que ellos también deberían ser formados, recibir dentro de sus escuelas de familia, de sus escuelas de familias, recibir justamente información sobre la discapacidad. Habla con otros padres para que puedan compartir consejos prácticos y apoyo emocional. Comprende el tema, así podrás ayudar más al niño. Aprende, tienes que aprender el tema. Y recuerda, no es deficiente mental, niño con retraso o mongolito. Es niño o persona con discapacidad intelectual. ¿Ya? A ver, aquí. ¿Cómo se le llama a una persona que no escucha, que nació con una sordera profunda? ¿Cómo los llamamos? ¿Cómo nos dirigimos a ellos? Ya se durmieron, creo. Persona con discapacidad auditiva. Persona con discapacidad auditiva, muy bien. Y aquella persona que no comprende, no va a razonar más allá, se quedó, tiene 5 años, pero parece un niño de 2 o de 1 año. ¿Cómo los llamamos? Aparte tiene síndrome de Down. Discapacidad intelectual. Es una persona con discapacidad intelectual. Nada de mongolito, retardadito, enfermito, nada. ¿Y cómo le llamamos a las personas que han perdido la visión? ¿Cómo llamamos a las personas que han perdido la visión?
discapacidad de los sentidos, sensorial. Discapacidad Sensorial. sensorial, una persona con discapacidad sensorial. ¿Y más específico? Persona con discapacidad Discapacidad visual. sensorial de los sentidos. Persona con discapacidad visual. Muy bien, ¿no? Persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva o sordo, nada de sordo-mudo, persona con discapacidad física, nada que el cojito, el manquito, el rengo, no, nada, es persona con discapacidad física, y persona con discapacidad intelectual, nada de mongolito, retardadito, brutito, no, o enfermito, que le dicen, ¿no? Persona con discapacidad. O también cómo se utiliza habilidades diferentes, ¿no? Sí, sí, también, por supuesto, pero cuando somos más, si queremos ser más específicos en su discapacidad, Claro, pero ya mencionando específicamente la discapacidad. ¿qué tipo de discapacidad tiene? Entonces, nosotros lo primero que debemos hacer es así, borrar de nuestra cabecita esos términos que por ahí la sociedad o nosotros mismos lo hemos utilizado, quizás en son de broma o porque no sabíamos. A veces la mayoría de las personas actuamos porque no sabemos. Y luego, ya empezar a utilizar como profesionales que somos los términos más adecuados para referirnos a ellos, ¿ya? Bien, entonces ya que le hemos dado así un vistazo bastante general, porque en realidad hay muchísimo más que hablar con respecto a la discapacidad, vamos a hablar acerca de lo que es la educación inclusiva, ¿ya? La educación inclusiva constituye un elemento muy importante en el desarrollo ético de los niños y jóvenes que los reciben, como dijo el doctor Gordon Potter, en la conferencia que desarrolló en Lima, Minedo Telefónica en 2007, hace bastante tiempo. Pues una educación inclusiva con niños con discapacidad contribuye a la sensibilización de los otros niños y al desarrollo de una actitud solidaria con los demás en su vida cotidiana. Lo que corrobora el eslogan, los niños que aprenden juntos, aprenden a vivir juntos. ¿Ve? A veces la negativa, tanto de los docentes como de los padres de familia, frente a la educación inclusiva, es que no, ¿cómo los voy a juntar? Ellos deben estar en su escuela porque después mi niño va a empezar a copiar, ¿no? Lo primero que decimos, va a empezar a copiar esas conductas porque el otro niño se tira, el otro niño se mete la mano a la boca, se jala los cabellos, no habla, entonces mi niño también va a empezar a hacer lo mismo, ¿no? Eso es lo primero que dicen los papás. Piensan que es contagioso, por así decirlo. Obviamente van a imitar. A ver, eso es algo que yo como especialista no les voy a decir, no va a ocurrir. Obviamente va a imitar. Pero ¿en qué consiste la imitación? A ver, nosotros que alguna vez hemos visto a un personaje imitando a otro, y hay imitadores muy buenos, ¿cierto? ¿Qué es lo que creen que ellos han desarrollado para poder imitar a un personaje? Por ejemplo, a ver, ahorita, ¿quién me viene a la mente? A Fernando Armas, Rossini, no sé si Rossini ya es bastante mayor. ¿Qué capacidad creen que ellos han desarrollado para poder imitar tan bien a los personajes que han hecho, ¿no? Yo cuando los veo me da risa, incluso cuando los caracterizan, parece que fuera el mismo personaje. ¿Qué capacidad ustedes creen que han desarrollado estos artistas? Porque son unos artistas. A ver, Carlos. Carlos, te escucho. Buenas tardes. La discapacidad de la audiovisión. Ellos han visto y con la misma que han visto han captado en el cerebro. Ya, perfecto. Definitivamente han visto, han escuchado. Y como ellos tienen tan desarrollada esa capacidad, ¿no? Tan desarrollada esa capacidad y han tenido que ser bastante observadores para poder imitar. ¿Ya? Entonces la imitación no es algo negativo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que tener miedo a que nuestros chicos imiten conductas? ¿No? Si sabemos que la imitación es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado su capacidad de atención y concentración, haciendo uso de esos dos sentidos que nuestro colega nos ha mencionado. ¿Ven? Porque yo obviamente no voy a poder imitar a alguien si no tengo desarrollada mi capacidad de atención, porque si ni siquiera lo miro, si ni siquiera estoy, ¿cómo voy a poder imitar a alguien y ver hasta sus rasgos menos notorios, no solamente los más notorios, no todo, para entrar en el personaje? ¿Ve?
Y los papás muchas veces tienen miedo a eso, incluso los mismos docentes, es que va a copiar, va a imitar. Yo lo primero que les digo cuando he tenido la oportunidad de dar este tipo de charlas a los padres es, perfecto, señora, felicitaciones a su hijo porque tiene desarrollada su capacidad de atención y concentración, porque ha observado la conducta de otro. Entonces, si usted ha visto que su niño tiene muy buena capacidad para poder imitar, entonces usted preséntele modelos adecuados de conducta para que lo imite. ¿Por qué él está imitando lo otro y no los modelos adecuados de conducta que usted le da? Tal vez es porque lo otro es más repetitivo y usted no le está dando muchos modelos de conducta, como que se quedan pensando, ¿no? Pero porque claro, pues los niños casi no están con ellos, los papás trabajan mañana, tarde, noche, madrugada, si es posible, entonces no tienen sus espacios de compartir. ¿Con quién comparten nuestros niños? Pues con otros niños como ellos, ¿no? Y están imitando lo que ven allá afuera. Pero si hay más convivencia y relación con los padres, van a imitar más eso. Es más, tú vas a conversar con tu niño y le vas a decir, ¿no? Ay, esas cosas no se hacen, esto sí es lo correcto, esto no, porque los niños no saben todavía qué es bueno y qué es malo. Ya cuando hablamos de jóvenes, obviamente sí, pues, ¿no? Y ellos no van a imitar. Si lo van a imitar, van a ser para burlarse. Pero ahí ya estamos pasando a otro terreno, ¿no? A otro terreno, que es un ambiente no sensibilizado, donde los jóvenes no han sido sensibilizados adecuadamente con respecto a discapacidad. Entonces, para ellos eso es algo nuevo, les va a generar burla y por presión social también se van a burlar para ellos no sentirse como ellos. Que en una primera instancia, o sea, nosotros como especialistas, ustedes como parte de la institución, es hacerse una evaluación, pues, ¿no? Nosotros mismos y luego a los chicos y ver qué es lo que está pasando, o sea, por qué, ¿no? ¿Por qué es que se está generando esto? Y conversar con ellos, no de frente sancionar, porque eso va a generar que el típico comentario, por culpa de este mongol me han castigado. No sé si ustedes lo han escuchado, pero es muy común ese comentario, ¿no? Entonces ya va a haber una situación aversiva, así en contra de nuestros jóvenes con discapacidad que están viendo. Y acá, como dice el doctor Gordon, es muy importante que ambos crezcan juntos, porque de esa manera, ambos van a aprender el uno del otro, ¿ya? Porque va a desarrollar su capacidad de sensibilización frente a, ya no solamente se va a ver él como persona, estar yo, primero yo y segundo yo y tercero yo, sino que hay otra persona más que necesita de él. Yo creo que no tendríamos los políticos que tenemos, no nos gobernarían las personas que nos gobiernan año tras año, no solamente el actual, si es que hubieran sido sensibilizados desde la escuela en todos los aspectos, ¿no? No solamente en la aceptación social, sino en todos los aspectos. Creo que nuestra sociedad sería diferente, más inclusiva, nuestra sociedad sería más humana y más fraterna. La presencia de la discapacidad en el país. La población que en los censos de 2017, o sea, hace poco, declaró tener alguna discapacidad, es decir, alguna dificultad o limitación permanente que le impide desarrollarse normalmente en sus actividades diarias. Alza la cifra de 3.209.261 personas, ¿ya? Que representan el 10.3% de la población del país. No es un número poquito, decimos, no, es una población invisible, no está. Es el 10.3% de nuestra población. Entre las mujeres, 1.280.304 personas que representan el 11.5%, señalaron estar en esta condición. Y en el caso de los hombres, son 1.388.957, que en términos porcentuales son el 9% de ellos. Miren, ¿dónde hay más, quienes están en más condición de discapacidad? Pues por lo visto, las mujeres. Mujeres, exacto. Y no solamente, miren, están en condición de discapacidad y adicional a eso, ser mujer en un país como el nuestro, donde hemos visto tantas situaciones, pues, ¿no? Los feminicidios, el dejar a la mujer de lado. Entonces esto hace que la discapacidad pues, sea mayor aún, ¿no?
A nivel del área de residencia, el 10.6% de la población del área urbana, es decir, 2.715.892 personas, manifestaron tener alguna discapacidad en el área rural. El porcentaje de población en esta condición alcanza el 8.7%, que corresponde a 493.369 personas. En ambas áreas es la población femenina la que mayor proporción declaró tener alguna dificultad o limitación permanente para realizar sus actividades diarias. ¿Bien? En la provincia de Lima muestra el porcentaje más elevado de población con alguna discapacidad, que es el 31.2%, sobrepasando largamente los porcentajes departamentales. El primer grupo está compuesto por 4 departamentos con porcentajes entre el 5 y el 5.4% de población que declaró que tenía alguna discapacidad. Está compuesto por los departamentos de Piura, La Libertad, Puno y Arequipa con el 5% en cada caso. ¿Ya? Entonces, según el último censo del 2017, en resumen, miren cuánto de población tenemos, son el 10%, el 10.3% de la población total del Perú. Sabemos que en Lima es donde hay, ¿no?, la mayor población con discapacidad. Y en cuanto a género, ¿quiénes son los que tienen el mayor número de discapacidad? Pues son las mujeres, ¿ya? Ese es el resumen de la presencia de la discapacidad en el Perú, ¿no? Aquí les presento un cuadrito de lo que encontré ahí en el INEI para tenerlo en cuenta. Sobre la población con y sin discapacidad según sexo y área de residencia. Aquí tenemos el total, ¿ya? Ustedes pueden observar ahí los números entre hombres, mujeres, en el área urbana, el área rural, que es un área bastante descuidada, donde a veces, incluso para los regulares es difícil asistir a las escuelas. Imagínense una persona en condición de discapacidad. Por ejemplo, un niño con PC no se va a poder trasladar en un bus de transporte público. Y eso es algo que nosotros lo vivimos en el CEBE, donde yo actualmente me encuentro laborando. Tenemos aulas con niños con PC. Y lamentablemente las mamás no pueden llevarlos todos los días. Y en algunos casos es justamente por cuestión de dinero. Si bien es cierto, la escuela es estatal, no se les cobra. Es más, este año, ustedes no me dejarán mentir, no se les ha cobrado la cuota de APAFA o matrícula, no sé cómo se llama eso, sino que ha sido voluntario, ¿ya? Los que gustan, los que pueden dar, como mi directora, ¿no?, en algún momento nos refirió a papás que han dado 1 sol, 2 soles, bueno, lo que han tenido, pues, ¿no? Es la realidad de nuestro país. Pero a pesar de que no se les cobre una mensualidad, pues no nos hemos puesto a pensar en lo otro, ¿no? ¿Cómo se trasladan ellos hasta el CEBE? Porque no viven a la vuelta de la esquina. Y como les dije, subir a una persona con discapacidad física a un bus es imposible. Es imposible. Si yo una vez me doblé el pie, me enyesaron, andaba en muletas, paraba el carro y no me recogían, que yo podía movilizarme sola con el apoyo de mis muletas. Imagínense a una persona con parálisis cerebral, un niño que está totalmente postrado y que la mamá sube el coche y luego sube al niño. O sea, nadie te quiere recoger. Lamentablemente no hay, no hay sensibilidad de parte de muchos de los que trabajan en transporte público. No digo que todos, pero sí de muchos, ¿no? Entonces, es bastante difícil, al menos en el área rural, que accedan al sistema educativo, ¿no? Aquí también está en barritas, la población con discapacidad está en color anaranjado y la población sin discapacidad en color verde, ¿ya? Hemos observado que hay mayor incidencia en mujeres, miren, hay mujeres que en hombres. En un censo anterior a este había mayor incidencia en varones que en mujeres, pero ha cambiado esa realidad en el censo de 2017. ¿Ya? Ahora aquí podemos observar la población con discapacidad por sexo según el nivel de educación alcanzado. Miren, sin nivel inicial, primaria, secundaria, básica, especial, superior no universitaria, incompleta, ahora completa, superior universitaria incompleta, superior universitaria completa y maestría y doctorado. A ver, aquí podemos ver hombres, ¿ya?, y mujeres
en condición de discapacidad. A ver, sin nivel, o sea, sin nivel, todavía no ingresa a nivel inicial, o sea, de 0 más o menos hasta los 3 años. Miren cómo está el cuadro estadístico. En inicial, ¿cuántos? Hasta el 2017, que han alcanzado su educación. En primaria es el más alto que nosotros tenemos, en secundaria y empieza a bajar. ¿Por qué? Porque normalmente a veces no hay inclusión para ellos, ¿no? Ya los papás ya no saben qué hacer. Algunos ingresan con mucho entusiasmo al inicial, porque sí, pues vamos a hacer esto con los niños. En primaria se sigue avanzando porque nos preparamos para la ansiada inclusión, y en secundaria nos topamos con la realidad que las escuelas nos reciben porque es su obligación, y al final otra vez, por el trato que estamos viendo, empiezan ya los mismos papás a retirarlos. Y en básicas especiales es el número que tenemos. Y ahí cuando vemos ya en superior, imagínense, ¿no? Ya definitivamente los datos estadísticos que nos muestran, todo va en bajada. O sea, no vemos que haya una ascensión, que hay personas que hayan logrado más cosas, ¿no? Definitivamente algunos se quedan en casa porque no se les ha dado la oportunidad y no se les ha abierto las puertas necesarias para ellos, ¿no? La población de 3 años y más, con o sin discapacidad por sexo, según la asistencia a institución educativa en el área de residencia. Observen aquí, miren el total, hombre, mujer, ¿ya? De 3 años y más, con o sin discapacidad. Con discapacidad es el rojito y sin discapacidad es el morado. Definitivamente, pues el morado nos lleva de encuentro, ¿no? Son personas que sí las vamos a llevar a las escuelas porque, bueno, van a ser profesionales, porque los papás sueñan con esa idea. Mi hijo va a ser universitario, no va a ser lo mismo que soy yo, y qué sé yo, ¿no? Ahí están. Mientras que a las personas con discapacidad, pues se les va dejando, ¿no? Se les va dejando de lado y no hay un avance, ¿no? Cuando deberían estos cuadros estar juntos, que todos vayan a la escuela, que todos sean recibidos como debe ser. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta frente a esta realidad que arroja el censo, ¿no? Que es la respuesta del Estado, la respuesta de la sociedad es la inclusión, que es básica regular, básica alternativa, educación técnico-productiva, educación básica especial y educación superior, ¿no? Que todos apuntemos a lo mismo. Y ojo, cuando hablamos de inclusión no solamente nos referimos a que vamos a recibir los niños con algún tipo de discapacidad y los vamos a incluir aquí. Eso no es inclusión. En la inclusión estamos inmersos todos. Es el respeto a las diferencias de todos y todas. No solamente la persona con discapacidad, sino también del niño regular. Es por eso que el niño regular se le prepara para cuando hay una inclusión. Empieza con un periodo de socialización, un periodo en el que se van conociendo, que para los niños de verdad que no es nada difícil la inclusión, les diré. Yo un tiempo tuve una auxiliar sorda, ¿ya? Ella es sorda, perdón, solo que ya no la veo, pues. Y bueno, los papás echaron el grito al cielo, que cómo va a venir una sorda como auxiliar, que los niños necesitan. ¿Qué pasó? Sí, parece que se le ha cortado. Ahora vamos a esperar unos minutitos o segundos para que se vuelva a conectar. Por mientras, informarles, no olvidarse ingresar a la plataforma de aula virtual en aulavirtual.eduquesmai.edu.p para que puedan visualizar las diapositivas y el material que se ha estado subiendo a lo largo de estas capacitaciones. También invitarlos al día de hoy a la clausura del curso, que nos va a dar unas palabras el actor peruano Reinaldo Arenas. A las 4 de la tarde, terminada esta sesión, vamos a mandarle un enlace para que se puedan conectar y puedan hacerle unas preguntas o poder compartir con él algunas experiencias en cuanto al tema de educación. A ver, unos segundos, por favor, que se conecte la Miss. Hola, estoy aquí. Permítame, no sé qué pasó, se apagó mi equipo, pero estoy aquí otra vez. Sí, ya llegó. Okay. Ya llegué.
Si tienen algunas preguntas mientras vuelvo a compartir la diapositiva, a ver, los escucho, las escucho a los que están presentes. Si no, continuamos, ¿no? Estábamos hablando acerca de la inclusión, ¿no? ¿Y qué supone esta palabra inclusión? ¿Ya? Que abarca las necesidades de todos, no solamente de las personas con discapacidad, sino también de los niños regulares. Por eso les decía que tiene que haber un periodo de socialización, ¿ya? Un periodo donde ellos vayan conociéndose. Pero yo les contaba la experiencia que yo tenía. Carlos, no sé si puede apagar Ah, no, quería hacer una pregunta. A ver, Carlos, te Sí. escucho. Nosotros, buenas tardes. Bueno, en mi institución tenemos como 3 niños que son de diferentes discapacidades. Uno que tiene por mal congelación de nacimiento, tiene su piecito, ¿no? Que cojea. Ah, Y ya. para eso nos tenemos que ser un poco más, bueno, de mi parte, nosotros y los auxiliares, los profesores, todos tenemos un poco de especial para el niño en tratar de enseñarle, darle los conocimientos que tiene que ir y enseñarle a sus compañeritos que no tienen que burlarse de él, que él es un hermanito más de él, que tienen que quererlo y tienen que hacerle sentir que se sienta bien con ellos, ¿no? Que se sienta bien, al menos sus compañeritos de aula, que se sientan bien, que lo quieran, que es un hermanito que pronto él va a estar igual que ustedes, que lo vamos a tratar de poner su piecito ese con el fléchico que le ponen, y va a estar y va a caminar igual que ustedes, va a jugar igual que ustedes, y el niño es bien, bien inteligente, el niño es bien inteligente. Esa es la pregunta que Claro, les mira tengo. qué bien, Carlos. Bueno, en el caso de él es un niño con discapacidad física, pues, ¿no? Y probablemente va a Sí, ser permanente, o sea, va a tener que vivir con eso. Y cuando él encuentre la aceptación de la sociedad, gracias al trabajo que ustedes están haciendo de concientizar a toda la familia educativa, me gusta llamarla así, familia educativa, eh, gracias a eso, él ya no se va a sentir rechazado por la sociedad, al contrario, ¿no? Va a sentirse aceptado, ya no le va a tener miedo a lo que venga, sino que él va a salir adelante y los demás compañeritos, los demás niños, van a crecer también con esa capacidad de solidaridad que solamente ellos la van a desarrollar desde tan pequeños. Y más adelante, cuando lleguen a un centro de trabajo y se encuentren con una persona con discapacidad, ya no les va a ser difícil, ya no va a ser complicado, ni van a decir, ay, ¿cómo voy a tratar a esta persona? ¿No? ¿Por qué? Porque es algo lo que ellos ya han estado preparados desde desde que pequeños. nosotros desde que Exacto, viene, nosotros le enseñamos todo, ¿no? Que tiene que estar claro. tranquilo, que no tiene menos que los demás, al contrario, tiene que ser un niñito, ¿no? Con tener mucho amor, mucho cariño, mucha paciencia. Los demás compañeros también igualito decirle, ¿no? Que tienen que tener bastante amor, cariño y paciencia con el niñito, que él es su hermanito Claro. y tenemos que enseñarle lo bueno, todo lo bueno, no, nada de malo, todo lo bueno. Y hacerle sentir bien en su institución. Así es, profesora. Se le cortó de nuevo. ¿Aló, aló? Aló. Sí, sí, Miss claro. Mari, Sí, le escucho. Como le decía, la experiencia que nos contaba aquí Carlos es... Ay, voy a prender mi cámara, está apagada. Es excelente, ¿no? Y ojalá nosotros pudiéramos replicar eso también en nuestras instituciones para que todos nuestros niños desde pequeños sean sensibles y cuando ya vayan a un ambiente laboral donde obviamente van a encontrarse con una persona con discapacidad, no les sea difícil también para ellos, ¿no? Que es lo que pasó en mi institución. Las profesoras tampoco querían que la sorda trabaje de auxiliar. Y era como que, ¿pero cómo nos va a ayudar? Yo no sé ni cómo comunicarme con ella, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se le ocurre al director poner una persona así? No, o sea, no es eficiente, ¿no? La palabra no va a ser eficiente, no va a ser funcional, no me va a ser útil. Miren, o sea, comentarios así. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron desde pequeñas con una persona con discapacidad y en ellos no ha desarrollado esa capacidad de poder comunicarse con ellos, ¿no? Afortunadamente para mí, yo sí, pues, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad, de relacionarme con personas con discapacidad desde muy joven y para mí no era nada difícil, ¿no? Usaba lengua de señas con ella, conversaba y mis niños, a la experiencia más bonita
de mis niños. En ese entonces yo tenía niños de 5 años, todos regulares, ¿ya? Todos regulares, unos pericotes, ustedes saben cómo son, las que son auxiliares de inicial, curiosos son los chiquitos. Y cuando ella venía, yo la saludaba, le decía, hola Dolly, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Todo en señas. Y mis alumnos nos miraban así, miraban a ella y me miraban. Y cuando querían hablar con ella, iban, le tocaban el hombro y le hacían señas, cualquier seña, ellos creían que de esa forma, en su inocencia, que de esa forma ella los iba a entender. Y ella me miraba y me decía, no entiendo, ¿qué dicen? Ay, entonces yo empecé a los chicos a decirle, ¿qué quieres decirle? Ah, quiero decirle hola. Ah, dile hola, hola. Quiero decirle que me ayude al baño. Entonces dile, ayúdame, ¿no? Yo quiero ir al baño. Ah, ya. Se va, así le dice. Y los chicos, miren, 5 años que tenían ellos, aprendieron lengua de señas en un periodo muy corto de tiempo, cosa que a mí me duró años aprenderlo. Ellos aprendieron en un ratito y ellos le hablaban en señas a ella y ella los comprendía muy bien. Y para mí fue una experiencia muy buena y luego mis colegas también aprendieron a convivir. Pero qué bonito sería, pues, que esta oportunidad que yo tuve en ese momento, ¿no? De poder relacionarme con personas con discapacidad desde que era chica, que lo hayan tenido otras personas, yo creo que sería diferente, pues, ¿no? Pero bueno, estamos a tiempo aún y el trabajo que ustedes hacen, pues, es fundamental, ¿no? El concientizar a los chicos, el sensibilizarlos, el que ellos sepan cómo tratar, nos va a ayudar muchísimo, definitivamente que sí. Ya, ahorita voy a compartir la diapositiva, ¿dónde me quedé? No sé qué ha pasado, les comento que hoy día me abandonó la luz temprano, casi, y no me presento a la ponencia. Y luego y luego ahora. Pero volvió rápido, no sé, hay algo que no está bien seguro. Bien, entonces esta es la respuesta frente a esa realidad que hemos visto en cuanto a estadística del Estado peruano, la inclusión, el que todos apuntemos a la inclusión. ¿Y qué es la inclusión? A ver, vamos a hacer una diferencia, toma chiquito, entre lo que es la inclusión y lo que es la integración, ¿ya? Anteriormente nosotros trabajamos con lo que es la integración. Observen ahí este dibujito, creo que este dibujito lo hemos visto más de una vez, ¿no? Ya nos lo han explicado de una y otra forma, y a mí siempre me gusta utilizarlo también. La exclusión, por ejemplo. La exclusión es que tengo yo mi ambiente, son todos regulares, ellos son los que aprenden, ¿no? Lo que dice, ellos son los que aprenden, hay que prepararlos para la universidad, para que la escuela quede bien, de que todos ingresaron a la universidad. Ay, no, él no, porque no va a aprender, o genera más trabajo. Este niñito en silla de ruedas va a generar el que yo tenga que cambiar mi infraestructura y como director, ay, o sea, hay todo un trámite, ¿cierto? Porque no es fácil hacer un cambio en cuanto a infraestructura en la institución. O sea, yo sé que es difícil. La inclusión va a demandar muchos cambios, ¿ya? Yo sé que es complicado. Entonces vamos excluyendo y solamente nos quedamos con un grupito cerrado. ¿Y qué es la segregación? O sea, aquí a un lado, los regulares, los que pueden, pues, que no tienen ninguna discapacidad, y aquí que se junten todos los que tienen que estén en condición de discapacidad, que es lo que se hacía en educación cuando se creó la educación especial. En su escuelita los chicos con educación especial y en su escuelita los chicos regulares. Pero ¿cuál es el problema? Crecen y en el ambiente laboral van a encontrarse y ninguno sabe cómo tratar al otro porque nunca se vieron. No es natural, ¿ven? Y la integración es que, bueno, pues hay que recibirlos porque qué pena, o bueno, la norma dice, los recibo, pero que ellos se junten con ellos y pues nosotros con nuestro grupo, pero estamos dentro de la misma escuela. ¿Ah? Eso es integración. ¿Y qué es la inclusión? Es cuando todos formamos parte de eso, nos mezclamos el uno al otro, nos respetamos. Obviamente que el niño que entre con algún tipo de discapacidad tiene que también respetar al otro. No quiere decir que, bueno, como él es un niño inclusivo, él es el dueño de los derechos. Los derechos están para todos los niños por igual. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a todos los derechos que nosotros ya, ahora en noviembre creo, no tenemos que volver a repetir con nuestros estudiantes, todos tienen derecho. Y tanto el inclusivo como el regular tienen que tener claro eso.
y el respetarse mutuamente, las características propias de cada uno y el que puedan aceptarse. ¿Cuáles son las formas de atención educativa a la discapacidad? Por ejemplo, tenemos los PRITE, que es de 0 a 3 años, que es la prevención, se dedican a la detección y la atención oportuna de los niños que están en riesgo tienen o de tener una discapacidad. Porque a esa edad no podemos dar un diagnóstico, ningún médico va a dar un diagnóstico. Hay un posible diagnóstico, una presunción diagnóstica. Entonces, ¿qué hacen? Ahí en el PRITE, ahí trabajan tecnólogos médicos, especialistas que se van a encargar de ellos, ¿ya? Para darles una atención más personalizada. La institución educativa inclusiva, ¿no? Es de 3 a 29 años, que recibe a niños con discapacidad leve y moderada. Y el CEBE, de 3 a 20 años, que está exclusivamente destinada a discapacidad severa, ¿ya? Así que no crean que, ay, no, pero ese niño tiene discapacidad, tiene retardo mental, ¿no? Como comúnmente lo llamamos. ¿Por qué no se va a su CEBE? Ahí lo van a atender mejor, porque ahí están los especialistas. No, ya no, porque si es leve, si es moderado, tiene que ir a una educación, a una escuela inclusiva. Los CEBES actualmente solamente deben estar dedicados a la discapacidad severa. O sea, aquellos que no hablan, aquellos que, por ejemplo, en el caso de discapacidad intelectual, ¿no? Que ni siquiera han tenido la suficiente capacidad de desarrollar el habla, no caminan, ya están grandecitos, y son grandes, pues son como unos bebés grandes, pues, y van a necesitar atención permanente. Entonces ellos necesitan terapia física, terapia de lenguaje de manera permanente. Entonces, eso lo van a encontrar en su CEBE. No lo van a encontrar en la educación inclusiva. En la educación inclusiva ya van niños con conductas hechas, ya van niños con actividades de autovalimiento bien realizadas, o sea que no van a tener dificultad para poder desarrollarse socialmente, ojo, estamos hablando socialmente con sus padres. Entonces, ¿cuál es el mayor reto de todos nosotros los que estamos inmersos en el sistema educativo? Es construir un sistema educativo que sea más sensible a la diversidad. ¿Ya? Disculpen, acá tengo mi gato que viene a hacer bulla aquí. Un ratito. ¿Ya? Entonces, ese es el mayor reto. Construir un sistema educativo más sensible a la diversidad. Y ahí todos estamos inmersos. Personal administrativo, los auxiliares, los profesores, los estudiantes y los padres de familia. ¿Ve? Ahora, ¿qué significa la educación de calidad en el marco de la inclusión? Por ejemplo, los docentes deben estar capacitados y apoyados. Tienen que recibir capacitación permanente, la sensibilización para que puedan recibir a estos niños. Yo sé que es difícil, ¿no? Que de buenas a primeras, yo ya tengo 35 niños con problemas de conducta y encima me traen uno con discapacidad. O sea, ¿qué hago? ¿Me tiro por la ventana? No voy a poder más. Encima ni siquiera tenemos auxiliares para todas las aulas para que puedan ser nuestra mano derecha en la atención de los niños. Complicada la situación se nos pone, además en una realidad en la que vive, en una realidad educativa del país que es tremenda. En otros países no es así, ¿no? Ahí no existen los CEBES, ¿no? Todos van a una escuela regular y nosotros los que somos especialistas la hacemos de maestra sombra, ¿no? Estamos viendo cómo van evolucionando en los diferentes grados donde ellos van. Pero obviamente, pues en otros países no tenemos la sobrepoblación en aulas como hay aquí. O sea, aquí tenemos una población demasiado alta y más difícil de poder realizar lo que esto suena tan bonito que es la inclusión, ¿no? Yo sé que algunos dicen, sí, yo quiero, me gustaría, pero ¿cuál es la principal dificultad? Que son demasiados alumnos, 1. 2, que la mamá del niño con discapacidad a veces viene con unos aires. Yo tenía el otro día una profesora, una colega mía, que ella es de básica regular, secundaria, y me decía, Mari, yo no sé qué hacer, porque o sea, el niño no aprende, y su mamá me dice que si no logramos que él entienda esto, nos va a denunciar por discriminación porque no le estamos enseñando. Yo le digo, a ver,
Pero ¿qué es lo que le vas a enseñar? Pues estás en secundaria. ¿Cuál es tu área? Bueno, ella es de ciencias, bueno, enseña biología y esos cursos, ¿no? Y yo le digo, pero tienes que hacer primero tu evaluación diagnóstica, ¿no? Y si no se ajusta a las capacidades, al estándar, perdón, de tu aula, entonces tienes que ir bajando, pues, ¿no? Y tal vez él está ubicado en el nivel primaria o incluso en el nivel inicial, o sea, tienes que ir bajando, bajando y en base a eso haces tu programación para él. O sea, la mamá no puede pretender que porque está en inclusión, si ustedes están hablando de un tema determinado, su hijo también aprenda, memorice o razone como los demás con ese tema. Es de eso no se trata la inclusión. O sea, miren, hay toda una desinformación ahí. ¿Y quién es el afectado? Pues el docente, ¿no? Ahora, con respecto a los aprendizajes, que corresponda a las necesidades de los estudiantes. Lo que siempre hablamos, ¿no? Que esté contextualizado. Porque la mayoría de las cosas, por ejemplo, están hechas como para Lima, ¿verdad? Ustedes, si no me equivoco, son de Ica. De alguna manera nuestra realidad no es tan, digamos, tan variada, pero ¿qué pasa con profesores auxiliares de zona rural endémica en la sierra, en la selva? Es otra realidad y eso a veces no se ha contemplado. ¿Ven? En la gestión, que sea favorable para la inclusión, normas y procedimientos, que haya materiales, recursos, la infraestructura, ¿no? Que sea suficiente, accesible, equipada y con tecnología. ¿Y quién pues va a moverse para eso? No solamente el director o la directora, eso nace desde las aulas, o sea, las necesidades que ustedes como auxiliares, como docentes observen, lo lleven a la parte administrativa, que ellos escuchen esas necesidades, sean conscientes y vean esas necesidades, y ellos ya tienen la autoridad de poder proponer, buscar y ver la forma de solucionar esas necesidades que se están presentando en la institución. O sea, abarca a todos, no solamente, es que el director no se mueve, no hace nada. ¿No? Aquí tiene que entrar a tallar mucho lo que diga el informe que del docente y los auxiliares. ¿Ya? Ahora, yo aquí les traje una aproximación del perfil del docente o el auxiliar inclusivo. O sea, ¿cómo es que debemos ser nosotros? En primer lugar, reconoce y valora las diferencias individuales y las concibe como una fuente de enriquecimiento personal o social. O sea, no veo un niño diferente, no lo veo como un castigo de Dios, como el karma, como que, pues, ¿qué estaré pagando? No, lo ve como una oportunidad, una fuente de enriquecimiento personal y social. Porque obviamente te llega un niño con discapacidad y vas a tener que, si antes eras creativo, creativa, vas a tener que utilizar tu creatividad el doble. Si tenías muy buenas estrategias para enseñar, pues vas a tener que crear nuevas. Y al final, eso te va a enriquecer a ti, vas a estar preparado para todo terreno. No le vas a tener miedo a nada, porque si has manejado un niño inclusivo dentro de una aula numerosa, o sea, wow, eso sí merece mis aplausos. Eso sí habla muy bien de ti. O sea, no lo ves como una, qué pereza, pues no, qué pesado, ¿qué voy a hacer con tan? No, sino que lo ves como una oportunidad de seguir creciendo como profesional. ¿Qué más? Reivindica al centro educativo como el ambiente natural del niño o joven para desarrollarse y lograr aprendizajes en igualdad de condiciones y oportunidades. ¿Ven? No solamente que, bueno, pues la escuela llena de normas, llena de cosas, no, que es un ambiente natural, es el segundo hogar, donde nuestro niño se va a sentir cómodo para lograr sus aprendizajes, pero en igualdad de condiciones. ¿Ya? En igualdad de condiciones. O sea, un niño necesita pues una carpeta normal, pues, ¿no? Porque el niño no tiene ninguna discapacidad física, pero si me llega un niño con discapacidad física, voy a tener que adaptar ese inmobiliario para que él pueda sentirse cómodo. Si resulta que me llega un sordo y mi colegio solamente funciona con timbre o campana, ¿cómo ese niño va a saber que hay ¿cómo se dice? Que hay cambio de hora, que ya hay que salir al recreo? Entonces, ¿qué haré? Si es que ese niño no me escucha, a ver, ¿qué sistema podría adaptar en mi institución para que ese niño se dé cuenta que hay un cambio de hora? Profesora, se daría el sistema de visión, de audiovisión, A ver, audiovisión y biblioteca.
Profesora, ¿me escucha? Sí, por supuesto. Ya, en ese caso se haría un sistema de audiovisión donde él con la vista capte lo que le vamos a hacer y señalización, con visión y señalización, para que él Ya, vea la hora de cambio de campanas y la hora de claro. clases también. Por ejemplo, no llega el recreo y suena el timbre. Todos los oyentes, nos vamos. Pero ¿y él cómo lo va a percibir? Ya por la visión. ¿Y cómo podríamos poner? ¿Qué sistema podríamos poner? Que sea accesible, ¿ah? Porque podemos soñar, uy, pongo una pantalla ahí que aparezca subtitulado, pues eso ni en colegios particulares va a poder funcionar. Pero que sí podría funcionar, por ejemplo. Profesora, le podríamos enseñar al muchacho de que cuando sus compañeros se paran para salir es porque ha habido algún cambio de hora o ha habido el recreo que pueda tener un receso, ¿no? Podríamos decirle, mira, estate atento, cuando tus amigos se paran, tú igual sales, ¿ya? Ya eso es una forma, ya es una forma, digamos, para salir del paso, ¿no? Porque no podemos hacer más, todavía nuestros directores no se han puesto de acuerdo, ¿no? Entonces, eso sería una estrategia, ¿no? Las dos formas de lo que me ha hecho Carlos, lo que me ha hecho el colega también, hacer ese tipo de actividades. Pero, por ejemplo, algo también sencillo que podría hacer es una luz, así como en los buses, ¿no? Aquí nosotros tocamos un timbre y aparece una luz adelante para que el chofer pueda ver y él ya sabe que es en la siguiente parada, hay que pararse, ¿no? Cambiar es poner un foquito y suena la campana y automáticamente se prende el foquito y él decirle, no, mira, tú estate atento, tú mira la luz roja y cuando se prende, ¿no? La luz roja, tú sales igual que tus amigos. Y ya está. ¿Ven? Entonces ya el niño el joven, el niño se va preparando para eso, generar esas oportunidades. Promueve el cambio de actitud y concepciones en la comunidad educativa para lograr un trabajo conjunto y participativo. O sea, no promueve el hecho de que digan, no digan que ya no reciban más niños, y algunos se mueven hasta los padres de familia para que se genere esto. Pero no, pues, ¿no? Por eso es que cada vez las normas son más rígidas en ese sentido, para que no haya lugar a la discriminación. Contrario, que ustedes ese perfil de ese auxiliar, de ese docente inclusivo, se note, ¿no? Porque ustedes van a promover ese cambio de actitud. Van a hablar con los papás y decirles, explicarles, ¿no? Pero señor, ¿por qué le tiene miedo al cambio? Todos somos diferentes y hay que respetar las diferencias de cada uno. El niño que acaba de ingresar sí es diferente, tiene otras características, pero nos va a ayudar en esto. Para eso también hay que nosotros estar al día, pues informarnos para que el papá, que para él que es algo nuevo, ya sea familiar. Y tú ya le cambias ese chip a ellos y de esa manera pues hacemos un ambiente más chévere, más bonito para nosotros y para nuestros estudiantes. Motiva a la innovación permanente de la institución educativa para mejorar su organización y su propuesta curricular. Que siempre estemos activos, no nos durmamos, siempre a veces nos han acusado a los docentes, a los auxiliares, como que nos conformamos con el sueldo que cobramos, cumplimos la hora y chao a tu casa. Toda la vida nos han acusado así y no valoran el trabajo que en realidad nosotros hacemos. Ni siquiera se han puesto a pensar el sacrificio que uno hace, ¿no? Dedicarse a los chicos, escuchar cosas de ellos que ni siquiera le dicen a sus padres. Eso los papás no se dan cuenta, por ejemplo. Pero para decir de sí, pues usted cobra su sueldo y usted termina a la una se va y ahí se acaba su trabajo. O sea, para juzgar esas cosas sí, pero no ven lo otro, ¿no? Entonces tú como docente, como auxiliar, motiva la innovación permanente de la institución. Siempre sea activo, así no reconozcan el trabajo que tú haces, ¿ya? Y hay que recordar también que realizar la matrícula, promoción y certificación del estudiante siguiendo el mismo proceso de la educación básica regular, ¿ya? Llevar un registro de las recomendaciones y acuerdos con los profesores del SANE. Me imagino que ustedes los visita el SANE a los que tienen niños inclusivos en sus escuelas, ¿cierto? ¿Y cómo los han recibido? A ver, cuéntenme, para ver si algún día los visito. ¿Cómo han recibido el equipo SANE? ¿Qué les parece? Bueno, Sara, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. nos está ayudando a mejorar en nuestras instituciones con los niños que tienen diferentes dificultades, ¿no? de discapacidad, y así poder enseñarles y aprender nosotros también de ellos. Tanto enseñar a nosotros y ellos también aprenden de nosotros y ellos aprenden de ellos.
para tener un mejor trato en la sociedad y así nuestra comunidad sea mucho mejor y nuestra institución también aprenda y sea un mejor desarrollo para ellos. Claro, claro, ¿no? Qué bueno, a ver, otra experiencia que hayan tenido con SANE, a ver si me comentan. En la institución que yo trabajo también hay varios niñitos inclusive. Inclusive ellos, Ya, y cuando nosotros tenemos reuniones, a cada uno de esos niños lo hacen valer por 5, ¿no? O sea, en la aula que esté ese perfecto. niño, tienen que bajar como si fueran 5 alumnos que hay en ese salón, para que puedan prestarle más atención a eso. Claro, claro. ¿Y a ustedes les visita el equipo SANE? ¿Profesora? ¿El equipo SANE a los visita? O sea, ¿hay profesoras de SANE que han ido a visitarlos? No, No, hasta ahora ayer- no. sí, hasta ahora no han ido a visitar. No. No han Los ido. que sí han ido para los visitados son las psicólogas. No van. Sí han ido a visitarnos, a darnos Psicólogas sí clases. vienen de la OGEL, hay veces a ver cómo están, pero del equipo SANE no. Bueno, cuando tienen niños en situación de discapacidad, con alguna discapacidad, ustedes están en la obligación y responsabilidad de acercarse al CEBE más cercano, o sea, al CEBE, al Centro de Educación Básica Especial, y solicitar que envíen a las profesoras, al equipo SANE, para que vayan a las escuelas y hacerle el seguimiento justamente de esos niños. De lo contrario es difícil, ¿no? Porque a veces no conocemos, nosotros, al menos los profesores de regular, a veces no conocen las características propias de un niño con discapacidad y no saben cómo abordar. Entonces, ellas están en la obligación, el equipo SANE, de poder brindarles la atención a ustedes primero, de cómo poder tratar a esos niños, ¿no? Y luego cómo hacer algunas adaptaciones curriculares, qué sé yo, para que el proceso educativo de estos niños no se vea afectado, al contrario, ¿no? Que se nos vayan para arriba, que vayan juntos con los demás niños. Ya, yo les preguntaba justamente eso porque acá en Lima, mire, estando en Lima, cuando el equipo SANE va a las escuelas, como que ese momento la profesora lo primero que hace te mira así como con cara de, yo llego esta pesa a meterse a mi salón a decirme qué hacer, porque como sugerimos varias cosas, y lamentablemente, pues, ¿quién se quiere sentir invadido, ¿no? Entonces, se sienten como que, y a veces no nos reciben muy bonito, que digamos. Y yo por eso les preguntaba, ¿no? ¿Cómo tratan ustedes a su equipo SANE? A ver si en algún momento los visito por ahí. A ver si me van a recibir bien o no, porque a veces aquí sí tenemos... Bienvenida sea, profesora, cuando venga acá a Nazca. Perfecto, voy a dar mi vuelta entonces por allá. Pero sí, es un poquito difícil a veces las relaciones entre el equipo SANE y algunas profesoras, no todas, algunas profesoras de básica regular, ¿no? Porque pues a veces no están preparadas para el cambio. Les cuesta a uno salirse de su zona de confort para recibir esta realidad, ¿no? Y lo que hacen es tener a los niños, mantenerlos entretenidos, pero no hacer que la inclusión sea real, sino simplemente sea lo que se conoce como integración, más no como inclusión, ¿ya? Las escuelas inclusivas exitosas son aquellas que se convierten en comunidades de aprendizaje, ¿ya? Donde prima la enseñanza y el aprendizaje cooperativo, mira esta palabrita, cooperativo, en donde la gestión educativa ejerce una auténtica política de inclusión, ¿ya? Es un hecho bastante demostrado que las escuelas que mejor responden a la diversidad del alumnado no solo favorecen el adecuado desarrollo de estos, sino que son las que más crecen como institución. Así que el secreto para crecer como institución justamente es eso, hacernos una escuela inclusiva, eficiente, real, no solamente de palabra, que recibimos a los niños y los tenemos cuidándolos, que es diferente a que ellos se incluyan en el proceso educativo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las fases para promover este cambio, ¿no?, dentro de nuestras instituciones? Según Michelle Fulam, identifica 3 fases para promover este proceso de cambio, ¿no? Que estamos todavía en ese proceso, ¿no? Todavía la inclusión no es una realidad al 100%, estamos en ese proceso. Pero ¿cuáles son, no? En la imagen observamos la imagen que observamos es solamente una visión general de un proceso que involucra aspectos mucho más complejos, ¿no? En primer lugar, existen varios factores
operando en cada una de las fases. Además, como indica las dobles flechas, no se trata de un proceso así lineal, ¿no? Sino de un proceso en el cual lo acontecido en cada fase puede alterar las decisiones tomadas en la etapa anterior. Tenemos la fase de iniciación, que consiste en el proceso que lleva la decisión de adoptar la idea y responde a una determinada necesidad mejor que las prácticas existentes. ¿Ya? ¿Cuál es la fase de implementación? Abarca los primeros intentos de llevar una idea a la práctica. ¿Ya? Resulta ser el medio para alcanzar los objetivos planteados. Finalmente tenemos la fase de continuación e institucionalización. Se refiere al proceso mediante el cual el cambio se incorpora como parte integrante del sistema. ¿Ven? O sea, ahora nosotros vamos a ver pues nuestras escuelas. ¿En qué fase estarán? ¿En fase de iniciación? ¿Estamos en fase de implementación? O tal vez ya alguna escuela ya está en fase de continuación o institucionalización, ¿no? Me imagino que los que no han participado ya están en fase de institucionalización, por eso ya no tienen ninguna duda. Y en cambio los demás creo que estamos, me incluyo yo, ¿no? En esa fase de iniciación, ¿no? Que es un proceso que lleva a la decisión de adoptar una idea, que va a responder, ¿no? A esta necesidad que es la inclusión educativa. Factores relacionados a la iniciación. Aquí tenemos la existencia y calidad de innovaciones, acceso a la innovación, mediación de la administración, mediación del profesorado, agentes externos de cambio, eso es todo lo que podemos recibir de fuera, ahora las redes sociales que son tan usadas, la presión de la comunidad, apoyo, empatía, que es sumamente importante, las nuevas políticas, no tengamos miedo al éxito y al cambio, ¿ah? Y la solución de problemas y orientaciones. ¿Okay? Y las fases que influyen en la implementación, a ver qué escuelas estarán en esta fase. El cambio educativo es un proceso dinámico, ¿ya? Que implica la interacción de variables en el tiempo, según Fulan, el 2002. Enumera 9 factores fundamentales organizados en 3 grandes categorías relacionadas con la implementación. Por ejemplo, tenemos características del cambio, la necesidad, ¿no? Que surge la necesidad. Tenemos un niño con discapacidad, entonces surge la necesidad de la atención de este niño. No solamente lo voy a tener ahí abrigando el asiento o que ya que pinte, yo hago otras cosas con mis docentes. No, no. La claridad, o sea, ¿cuáles son los objetivos que yo quiero llegar? ¿Qué cambios yo quiero realizar con esta realidad? La complejidad, obviamente, no es nada sencillo, ¿cierto? Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿verdad? Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, estaríamos ahí a la vuelta de la esquina, haciendo todo, ya estaríamos, pero sumamente capacitados y todo lo demás, ¿no? No tendríamos nada más que hacer, no estaríamos sentados aquí escuchando a una profesora que se le va la luz en medias ponencias, ¿no? Sino que al contrario, estaríamos ya dirigiendo nuestras instituciones probablemente. La calidad, la practicabilidad, y los roles locales, ¿no? El distrito, la comunidad, la dirección, el profesorado y los factores externos que son los gobiernos u otros organismos. Pero todo nace en las características del cambio, desde la necesidad y luego, mira, al final ya vienen los organismos gubernamentales, ¿ya? Entonces yo quería dejarles esta frase a ustedes, ¿no? La inclusión debe aspirar a mejorar las escuelas tanto para los profesores como para los alumnos. Una escuela accesible, una escuela donde hayan rampas, ya no existan barreras arquitectónicas, sino que existan rampas para mi niño que va en silla de ruedas, para mi niño, como el ejemplo que puso ahí el colega, mi niño que no puede caminar porque tiene un problema en el piecito, que ya no solamente funciona con timbre para los oyentes, sino que también va a funcionar con lucecita para aquellos que no escuchan. Mi escuelita que resulta que llegó un niño con discapacidad visual y lo que ha hecho es poner en braille en la puerta de cada ambiente para que no se pierda y que principalmente ha sensibilizado a toda su población para la llegada de este niño o niña con discapacidad, ¿no? Debemos comprender que la inclusión educativa es un aspecto de inclusión social y que representa una opción para dar la bienvenida a la diferencia y apoyar
la equiparación de oportunidades de los que se encuentran en desventaja. Recuerden que ellos son una población vulnerable y por ende demandan nuestra atención y nosotros debemos estar predispuestos a poder aceptarlos porque somos seres humanos y como les dije al inicio, ¿no? Nadie está libre de tener una discapacidad. A ver, a continuación voy a presentar un videíto. Atentos, por favor. Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. Dale la vuelta. En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Ellen, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate que era un capítulo de Aristóteles. Está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De lado. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina a la caja. ¿Me da un café, por favor? ¿Un café? La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento, que te van a atender en la mesa. Gracias. Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera, usuaria de silla de ruedas. Se torna borrosa. No entiendo qué está pasando. Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down. ¿Le puedo ayudar? Perdón, no entiendo. Ah, ok, le doy la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. De nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gerson, Eileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Café, por favor. Ella le responde. Gracias. Hola, chicas. Toma asiento y se dirige a Raúl. Qué buen lugar es este. ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos. Debería pedir los alfajores. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se cambia a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien, estimados. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? Profesora, buenas tardes. Te escucho, Carlos. Me he dado cuenta que en el video se ve de que entra una persona que es normal y la cajera es una chica que mediante señalización ella atiende a los demás. Y hay una niña que está sentada también hacia la izquierda con discapacidad y le dice al joven que se siente, ¿no? Que ella le ha dicho por intermedio de señas que se siente. Y ahí el chico se siente y en el momento ingresa otro chico con discapacidad donde con señas se entiende con la nieta que atiende, con la cajera, con la que atiende, hace sus actividades. Y el chico que es normal, o sea, que está bien, él trata de imitarlo al chico que ha hecho con señas con discapacidad hacia la cajera. Y él hace esa misma seña y me doy cuenta que él también lo imita
Y ahí la chica lo entiende y le dice que no, que se siente, que lo va a atender. Eso yo me doy cuenta del video. Muy bien, excelente observación. Mire, más o menos eso ha sido como, a ver, ¿cómo les explico? Como una persona regular está en medio de muchas personas con diferentes discapacidades. Capacitadas, con discapacidad, sí. Yo Con me doy cuenta de eso. discapacidad. Una persona Ujú. regular, ¿no? Normal, hay que evitar usar el término normal porque nadie es normal, ¿ya? Ajá. Y si no, si nosotros somos normales, entonces los otros, ¿qué serían anormales? Como que no va. Entonces, Bueno, ya. una persona Por esa regular. Sí, no, regular. Carlos, estamos aprendiendo. Y les decía, ¿no? Imagínense, esta persona que no tiene ninguna discapacidad ha entrado en un lugar que le ha llamado la atención y resulta que todo su ambiente, todos son diferentes. Todos tienen algún tipo de discapacidad. Y ahora, ¿y cómo se ha sentido, no? Incómodo al inicio porque sentía que no entendía. Sin embargo, siempre había una persona que le estaba ayudando, ¿no? Está diciendo que te sientes. Ah, ya me siento. Ah, no, te está diciendo esto. Ah, ya. Exacto. Ahora, imagínense el otro lado, ¿no? Todos regulares y que entre una persona con discapacidad. También va a sentir eso mismo, como que no se siente parte de, que todo es raro, que todo es diferente, porque no, pues no, imagínense, él no podía entender la cartilla que estaba en braille, todo estaba borroso, todo estaba como que no podía comprender. Y cuando viene la gerente, que es una joven con síndrome de Down, simplemente le da la vuelta a la cartilla y le dice, no, tranquilo, mire, aquí está, ahora sí ya lo puede leer, porque usted obviamente puede ver, no necesita el braille para poder, ¿ya? Y es más o menos de eso se trata la inclusión, ¿no? El que todos nos aceptemos como somos, pero en primer lugar aceptarme yo y luego aceptar la diversidad, aprender a convivir con ellos, respetar a cada uno de ellos y el siempre darnos la mano el uno al otro. Y nosotros que estamos inmersos en la educación, pues tenemos esa herramienta tan grande como para poder generar ese cambio, porque tenemos niños y jóvenes que pueden cambiar el mundo, ¿ya? Ellos pueden cambiar el mundo. Ese mundo que ya a veces por ahí nosotros los viejos ya lo hemos echado, pues, no sé, le hemos echado de todo, ¿no? Por eso lo del calentamiento global y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, nosotros ahorita tenemos bajo nuestra responsabilidad niños y jóvenes que pueden hacer el cambio. Y ojalá que este cambio sea real, que nosotros tengamos la capacidad de iniciar ese cambio en nuestras instituciones, de tener ese cambio de actitud, ese cambio de chip, quitarnos esa idea de que recibir un niño con discapacidad es un castigo, sino que es una oportunidad. Cuando ustedes cambien eso, le den la vuelta a la tarjeta, como se dice, van a ver que ya todo es mucho más llevadero. ¿Ya? Y recuerden que el dinero hace a las personas ricas, el conocimiento hace a las personas sabias, por eso estudiamos mucho, pero la humildad hace grandes personas. ¿Ya? Ese es el mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Mi nombre es María Costa, yo soy docente de educación especial. Mi especialidad es retardo mental, así se llamaba antes, así sale en mi título, ahora es discapacidad intelectual, terapeuta del lenguaje, licenciada en educación inicial y magíster en educación inclusiva. Un gusto haber podido compartir con ustedes esta tarde y espero volverlos a ver en algún momento. Muchísimas gracias por su atención y un fuerte abrazo.